siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. ¿Qué tal? Buenos días. Viernes 20 de octubre. En marzo de 2018 son las elecciones de alcaldes y diputados. Y en lo que se refiere a la Asamblea Legislativa, estamos empezando a conocer los ciudadanos nuevos rostros de salvadoreños que dicen: quiero hacer la diferencia en la Asamblea. Hoy tenemos dos de esos nuevos rostros, al menos nuevos rostros en la política. Se trata de don Héctor Elías Mengíbar. Buenos días. Buenos días, don Héctor, qué placer. Todo mío el placer. Y Félix Betancourt. Buenos días, don Buenos días, Félix. gracias por invitarme. A ustedes, ambos son candidatos a diputados por el Partido Demócrata Cristiano. Señores, quiero empezar por lo básico. Quiero empezar conociéndolos. Claro que los conozco, pero quiero conocerlos y que los conozcan los televidentes. ¿Por qué? ¿Quién es don Héctor? ¿Quién es don Félix? ¿A qué se dedican? ¿Por qué en la política? Bueno, gracias. Antes que nada, pues un saludo a toda la audiencia que tiene la amabilidad de abrirnos sus casas desde tan temprano. ¿Quién es Héctor Mengíbar? Héctor Mengíbar es un asesor en el área de informática, con una clientela, pues por la gracia de Dios, bastante limitada. Tengo aproximadamente 30 años de dedicarme a lo mismo y a algunas actividades paralelas. Absolutamente independiente, sí. Por el otro lado, pues vengo desde hace un poco más de 15 años trabajando en el tema de valores, lucha por la familia, lucha por la vida. Católico. Católico, por la gracia de Dios. Trabajando en el tema de la doctrina social de la Iglesia, que es algo que nos legaron en el colegio donde fuimos compañeros. ¿En qué colegio? El Liceo Salvadoreño, y aprovecho para mandarle un saludo a todos nuestros compañeros de la promoción 85, María Madre de los Jóvenes, que ayer estábamos cumpliendo 32 años de haber salido de bachiller. Decía, todo este tema de la doctrina social de la Iglesia, ese acumulado de 2000 años de experiencia en el trato con las sociedades, que nosotros empezamos a recibir desde nuestros años de bachilleres, es algo que caló muy profundo y se había manifestando en distintas formas de servicio. En lo personal, pues tuve la oportunidad de servir desde el derrumbe, desde el deslave en Montebello, los terremotos, la ofensiva de 1989 en el área de San Salvador. Entonces resulta como que bastante natural este tema del servicio. Es algo que se hace honestamente sin pensar mucho, y ahora que se ve la situación en la que estamos en El Salvador, pues de la misma forma, si quieren algunos bastante irreflexivamente decir, pues bueno, si hay que hacer algo, tratemos de hacerlo en base a una perspectiva cristiana, que es la que gobierna en mucho mi vida. San Salvador, ¿verdad? La libertad. La libertad. La libertad. San Salvador. San Salvador. Ah, bueno, no son competencia. No, bueno. Ay, Don si fuera, Félix. fuera fabuloso. Cuénteme de usted. Bueno, yo soy Félix Raúl Betancourt, soy abogado, soy empresario, soy abogado especialista en Derecho de Empresa y en Derecho de Seguros. Soy un esposo y padre de dos preciosos niños. Mi formación ha sido en El Salvador, en España, en Estados Unidos, donde me he ido especializando. Además, tuve la suerte de dirigir una gremial privada, que es la Asociación de Empresas de Seguros, por casi 12 años. Y fui 16 años el asesor jurídico externo, por lo que me he involucrado mucho en el tema económico, financiero, fiscal, y he trabajado en el pasado en propuestas de ley, reglamentos, que actualmente algunos son vigentes. Soy una persona que está involucrada en el tema empresarial por medio de una empresa que es una agencia de corretaje de seguros. También tengo una pequeña distribuidora de alimentos. Y así transcurre un poco mi vida. Soy una persona que nunca participó en política, sin embargo, que siempre me sentí atraído por ella. ¿Y por qué, si nunca participó en política, ahora sí quiere participar en política? Es una buena pregunta. Ahí hay una mezcla de locura y valentía con, obviamente, el patriotismo que la mayoría de salvadoreños... valentía. Bastante. Posiblemente, ahí la medida habría que considerarla. Realmente la política siempre me llamó la atención, sin embargo, nunca lo consideré, por mi mismo ejercicio profesional y empresarial, un campo en el que yo me iba a involucrar. ¿Por qué ahorita la política?
Nunca había visto yo al país, y mira que tengo 50 años, como decía Héctor, ayer cumplimos 32 años de graduados del colegio, y nunca había visto al país, ni siquiera en tiempos de la guerra, cuando yo ya empecé, yo siempre me gustó mucho desde joven leer los periódicos, enterarme, ver las noticias, ni en tiempos de la guerra sentí yo al país en una situación tan difícil, tan complicada, tan deteriorada como la que vivimos hoy. Nunca había visto a mis conciudadanos tan frustrados, tan faltos de esperanza, y quejándonos. Yo era un número uno de quejarme a través de Facebook, en las redes, y realmente llegar a... Lo que hacemos la mayoría. Lo que hacemos la mayoría. Y realmente nos quedamos en esa posición cómoda de la crítica, de la queja, pero realmente eso nunca va a solucionar ningún problema. Yo de verdad amo mi país. Creo que tengo la capacidad y la experiencia para incidir y transformar, hacer cambios que verdaderamente mejoren la calidad de la vida que llevamos ahora en el país. Tengo aún hijos pequeños y yo quiero a ellos dejarles un país mejor, porque la otra alternativa era irme del país. Todos los papás aspiramos a eso, ¿verdad? Pero ¿por qué el PDC? ¿Por qué un partido, sin menospreciar el partido porque tiene una larga historia, pero sí un partido que ha venido de más a menos elección tras elección en cuanto al número de diputados? Ahorita solo tiene uno. ¿Por qué él? Mira, yo creo que hay algo muy interesante. El PDC ha sido una víctima del canibalismo político que se ejerce mediante el transfugismo. Hay que dejar las cosas claras. El PDC ha tenido buenas cantidades de diputados y durante los gobiernos de Elías Antonio Saca y de Mauricio Funes se le llevaron, por decirlo de alguna manera, algunos diputados que entraron por el Partido Demócrata Cristiano, y estas personas tránsfugas obviamente traicionaron el mandato popular y se fueron a otros partidos. Eso es un tema de historia. ¿Por qué nos estamos metiendo? ¿Por qué en lo personal busqué la forma de expresión política a través del Partido Demócrata Cristiano? Ya en el 2015, el doctor Rodolfo Parker me hizo el ofrecimiento. Me dijo, ustedes como movimientos pro vida, como movimientos de la sociedad civil, debieran postular sus propios candidatos. Nosotros tenemos la apertura en el partido, y se empezó a buscar la manera de concretizarlo. No se pudo por los motivos que sean, y ahora, como bien decía Raúl, estamos ante una situación calamitosa, estamos ante una de las peores desastres que hemos tenido como patria. Ahora nada menos dicen los periódicos que estamos gastando en seguridad lo mismo que en tiempos de la guerra. El ejército. Exacto, y yo garantizo que en los años que me tocó sobremorir la guerra en El Salvador, no había visto las atrocidades que se están viendo hoy, y eso plantea la urgente necesidad de que los ciudadanos encontremos una forma de expresión política. Para mí, la doctrina social de la Iglesia, que es la base de la democracia cristiana, encaja en el ideario del PDC, y me siento cómodo, me siento feliz y contento. Yo quiero profundizar en la plataforma legislativa de ambos, pero hablando del PDC, no sé si el máster me tiene listo, quiero que me ponga unos gráficos. De acuerdo al 2015, el PDC solo obtuvo 2.48% de votos en las últimas elecciones. Arena obtuvo el 38.90%, que fue la primera fuerza política. Después el FMLN, el 37.23%. Creo que ahí sí los tenemos en pantalla. Gana el 9.22%, PCN el 6.77%, y ya había dicho el PDC. Para cerrar este tema del PDC, ¿está consciente, don Raúl, usted, el reto de un partido que solo obtuvo 2.48%, porque implica invertir tiempo, invertir recursos, sacrificar familia? O sea, analizó todo ese panorama para irse por esa bandera. Por supuesto, y lo hablé precisamente con las personas que tú has mencionado. Esta no fue una decisión solo mía, pero sí me gustaría aclarar por qué el PDC. Soy un demócrata y soy un cristiano absolutamente convencido, como son la inmensa mayoría de los salvadoreños. Yo diría que más del 90% de salvadoreños son demócratas y son cristianos. Lo que pasa es que nunca lo han analizado como una línea ideológica, sino como una
una forma de vida. Vivimos esa. Somos demócratas porque defendemos el bien común, lo vemos como una forma maravillosa. Porque queremos vivir en democracia. Queremos vivir en democracia, una Nos forma gustan las maravillosa libertades. de poner a la persona humana como centro del Sí, interés de la exacto. gestión del Estado. Defendemos la justicia con equidad, con igualdad. Defendemos la libertad, las distintas libertades de asociación, de expresión, de pensamiento, la libertad económica. Y además tenemos esos valores morales y cristianos que profesamos la inmensa mayoría de salvadoreños. Era para mí muy fácil decidir que yo quería ser un demócrata y que quería ser un cristiano a nivel político. Por eso yo estoy con la democracia cristiana y sé el enorme reto que significa sacar adelante un partido que ha venido de más a menos, un partido con una gran historia que se Una gran aquilata, historia, sí. con cosas que se pueden criticar para bien y para mal, pero es un partido que verdaderamente ha sentado precedente. La famosa historia En de la la democracia. aplanadora verde, ¿se acuerdan? La famosa aplanadora verde de los Sí. 33 diputados, pero es una historia que además no solo es una historia salvadoreña, sino que es una historia internacional, un partido que tiene sus orígenes en Italia y en Alemania, donde actualmente gobierna con Angela Merkel, ha sido muy fuerte en países de Sudamérica, igualmente en Centroamérica. Entonces, creo que tenemos a la mano principios y valores que verdaderamente van a sustentar las ideas que nosotros presentamos como plataforma, personas que venimos de la ciudadanía, que antes estábamos del otro lado de la televisión, escuchando a los que se metían en política y que ahora dijimos, no, yo creo que es el momento de transformar la política, de rehabilitar esos valores que se han perdido y juntos con las ideas y junto con esta plataforma específica legislativa, la vamos a presentar por medios fabulosos como este que aquí nos brindan en el 33, para que la gente nos conozca y valore si esta oferta es buena o no para sacar adelante el país. Claro que estos espacios son bien importantes, pero también es importante el territorio. ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo están llegando al votante? En estos momentos en los que todavía no hay una campaña declarada, Pero en sí- lo personal, es decir, que no ha iniciado la campaña, digamos lo que puede ser una pre-campaña, ha permitido también que nos unamos y nos conozcamos con personas realmente buenas, increíbles. Por ejemplo, en lo que me corresponde a mí, al Departamento de la Libertad, don Guillermo Marroquí, un saludo allá a Tamanique, Héctor Alemán en Puerto La Libertad haciendo un trabajo increíble, Pablo en Quesaltepeque, nuestros compañeros en Opico, todo mundo estamos empezando antes de ir hacia la gente a comentar entre nosotros cuáles son las aspiraciones, cuál va a ser el modelo, porque habitualmente y sobre todo en estos días la competencia, llamémosle de esa forma, en política se limita a la fotografía, se limita a andar chineando animalitos, se limita a qué sé yo, un montón de banalidades, cuando lo que realmente es una campaña política, para el entender nuestro, es el tiempo de presentarle al ciudadano las ideas, las propuestas, las alternativas, de conocer el sentir de la gente, que no podemos en definitiva conocer solo por las redes sociales. Sí, hay un reflejo increíble de la realidad en las redes sociales, pero no se limita a eso, hay una verdad que subyace en el campo, en los municipios, en los cantones, que estamos tratando de empezar a conocer. La proximidad con el ciudadano no se trata de andar repartiendo abrazos o andar regalando cachivaches. Se trata de conocer en la intimidad a la persona y entender qué necesita. Escucharlo. Vamos a ir a un corte y en el segundo bloque vamos a hablar de sus ideas. Vamos a un corte, pero antes les recuerdo que Banco Promérica apoya a la Fundación Actuar es Vivir, que ayuda a la prevención y detección del cáncer de mama y cérvix. Ya regresamos. Héctor Mengíbar, Félix Betancourt, ambos candidatos a diputados por el PDC para las próximas elecciones. Perdón. Don Félix, territorio, ¿cómo lo está haciendo? Igual que don Héctor. Sí, ahorita estamos en una época aún previa a la campaña electoral. En mi caso, como nuevo en política, estoy aproximándome a las comunidades, a los distintos municipios del departamento de San Salvador, conociendo a la gente, a las estructuras del partido,
pero sobre todo yendo junto con ellos a las colonias, los barrios, los caseríos, los cantones. Son enormes. Que es enorme, muy difícil de cubrir, pero poco a poco esas muestras de expresión de la gente son un elemento fundamental para construir una plataforma, una oferta legislativa. Entonces, sí lo estamos haciendo y estamos descubriendo cosas que quizás de alguna manera en prensa, en los medios se habían escuchado, pero que nunca las había vivido de la manera que las estoy viviendo. ¿Cómo cuáles? El tema de la inseguridad es abrumante. Hemos, incluso uno al acercarse a los territorios, tiene o encuentra situaciones muy complicadas que hay que manejar para poder llegar hasta la gente. Es correcto. El tema económico, el tema en pequeños conversatorios en colonias en la ciudad de San Salvador o en Mexicanos o en Soyapango o en estas mismas visitas uno encuentra niveles de desempleo abrumantes. Realmente son cifras que no las da a conocer el gobierno o quien debiera. La situación económica de la gente es crítica. Las personas se levantan en la mañana sin saber con qué le van a dar de comer a su familia ese día. Así de difícil, eso no es calidad de vida. El tema de la salud. La gente, he tenido la oportunidad de tratar a un par de personas que están en situaciones por motivos de salud muy difíciles y donde se les ha buscado de qué manera se ayuda, porque es humano, es parte de nuestra misma filosofía como demócrata y cristiano, ser humanos. Yo no sé, ahora que me he involucrado en esto, cómo es posible que han habido 8,000, 12,000 o 50,000 políticos antes que no han hecho nada por toda esta gente. O sea, esa es una razón para mí, como cristiano, como humanista, fundamental para estar en esto. ¿Qué tan dura es la realidad? Ya usted me lo decía, pero ¿qué tan desgarradora termina siendo la realidad? ¿Y cuáles son las verdaderas necesidades de esa gente? ¿Qué le pide esa gente a diputados o aspirantes a diputados? La realidad definitivamente es dolorosa, es dolorosa. Salir de tu casa un día sábado, desayunar con tu esposa y encontrarte con un cadáver de un cipote a 100 o 200 metros de tu casa, que se te quite el hambre, que penses en el padre, en la madre, en los amigos, los hermanos, sin importar quién sea. Son salvadoreños. Ayer alguien decía que quieren reducir los homicidios diarios a 10, por Dios santo, hombre, si uno es demasiado. Un homicidio es un escándalo. Y hemos llegado a un nivel de torpeza, incapacidad, corrupción y todo lo que se quiera, en el que la mentira es la que priva y toda la política se ha convertido en un circo de trance y componenda. Y los políticos ya no son expertos en traducir la verdad, sino que se han convertido en los mastermind de las mentiras, del engaño, sí, de irle a la gente. Y esa realidad es la que hay que cambiar. ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que nos encontramos? Yo me he encontrado con pobreza. Me he encontrado que entre la gente hay que hacer la cabuda para poder regalar un par de tamalitos en una reunión. Y estoy hablando literalmente y en buen salvadoreño, de andarnos bolseando. En una de las primeras ocasiones, cuando dijimos que íbamos a ser candidatos, alguien llamó y nos preguntaban de dónde íbamos a sacar los $300,000 que vale una campaña. Empecemos modificando la política, limitemos el gasto en la campaña electoral. Es increíble que nuestra gente esté literalmente muriendo de hambre, como reportaba, o empezando a padecer de esos males que ya es hambre, y que anden algunos grupos, partidos o políticos individuales tirando a la calle $500,000 porque les nació que querían ser diputados. Don Héctor, ¿qué tan responsable es la Asamblea Legislativa de todo esto? La Asamblea a la que ustedes quieren llegar. Para empezar, habría que tomar en cuenta que el número de diputados que tenemos actualmente fue un acomodo cuando desapareció la plancha nacional. ¿Son necesarios 84 diputados? No creo. Definitivamente no creo. Son necesarios los viajecitos, los seguros médicos, los PPI, la gasolina, los celulares. Yo aquí tengo uno, aunque sea prepago, pero ahí andamos, celulares. Nunca he tenido un seguro médico hospitalario y lo vuelvo a decir, menos lo voy a tener con pisto que no es mío, con pisto de los ciudadanos. Se inunda un hospital por $85,000 que no hay para repararlo. Bueno, hoy en las noticias el director del Hospital Rosales decía que ese hospital ya no, dañado por los terremotos, sumado a toda la pobreza. Entonces
piensa, si hay un terremoto como el de México, Dios guarde esa gente. Mira, fíjate que tú preguntabas que si son responsables los diputados. Son inmensamente responsables los diputados, los gobernantes, todos son responsables, pero más responsable es el pueblo que no decide cambiar el status quo de las cosas con su voto. ¿Por qué? Si seguimos votando igual, no vamos a tener ningún cambio y las cosas van a seguir de mal en peor. Pero ¿por qué el ciudadano Mira, yo se creo, niega a eso? pues es difícil, habría que buscar un antropólogo social que nos explique qué nos pasa a los salvadoreños, que no queremos cambiar la realidad de las cosas cuando vemos que ya un montón de experimentos nos fallaron. Y cuando ahora algunos ciudadanos hemos tenido, como decíamos antes, entre locura y valentía para involucrarnos en esto. Yo te digo, yo estoy, al contactarme con la gente, cada vez me frustro más al ver cómo se dilapida los recursos del país. Realmente, si no hubiera corrupción, que está comprobado que la corrupción causa cientos de millones de dólares de pérdidas al erario público todos los años, tendríamos para los niños, no solo el Hospital Bloom, tendríamos al menos 2 o 3 hospitales para niños más, y los tendríamos ubicados en Santa Ana, en departamentos claves. Claro, imagínate un niño que viene grave de Perquín, sí, ¿cómo llega al Bloom? A buscar la Más especialidad pediátrica. Entonces, todo ese tipo de cosas no pueden permitirse, se han venido sucediendo en el país por todo tiempo. Responsabilidad la tienen los políticos, pero también la tenemos los ciudadanos, que no hemos querido comprometernos en cambiar las cosas. Eso yo creo que definitivamente hay que hacerlo, y por supuesto que se tienen que tomar las medidas para erradicar la corrupción, esa polarización que no permite tener un plan de país. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que comprometernos, y comprometernos no necesariamente es buscar un puesto de diputado. El compromiso es apoyar y elegir bien. Corrupción, son muchos temas. Corrupción tiene que ver usualmente con dinero. Dinero que reciben algunos partidos políticos. Ustedes hablaban del tema del gasto en las campañas. Y ahorita, bueno, hoy hay plenaria y en teoría se va a aprobar la ley para transparentar las donaciones. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de la opinión de algunos diputados que dicen que dar a conocer los donantes es casi como dar a conocer a los militantes de un partido, es revelar más? ¿Qué opinan de esto? Mira, yo creo que hay que partir las cosas para un mejor abordaje. Empecemos hablando un poco de democracia representativa, que es la que nosotros supuestamente vivimos en El Salvador, o por lo menos el chirajo de democracia que nos van dejando. La democracia representativa exige 2 extremos del ciudadano. En primer lugar, le da el derecho de ser correctamente representado, pero en el mismo momento le impone el deber de elegir correctamente a quien lo va a representar. Tradicionalmente en El Salvador ha sido la partidocracia la que ha dominado el tema y que ha dicho cómo se hacen las cosas. Hasta la elección pasada o antepasada, aquí los partidos decidían quién iba a ser diputado por el orden de prelación en la lista. Luego se rompe eso y se empieza a hablar de voto cruzado. Ahora el ciudadano ya no va a votar, va a elegir si quiere realizar eso. Hablamos de corrupción en el tema político. ¿Cómo no va a ser corrupto un sistema que pone cualquier cantidad de plata en la calle a circular por conseguir una curul? Insisto, en las condiciones actuales y para lograr un tanto de equidad en la elección de funcionarios, es necesario que se limite el gasto en campañas electorales. Pero digamos, el partido que ustedes representan tiene derecho a deuda política. Claro. Mínima. Una deudita. Sí, mínima, pero tienen derecho. Desde ahí ya vemos la diferencia en lo que al diputado o al candidato a diputado del PDC en La Libertad le van a tocar después de descuentos, multas y todo lo demás, un poco menos de $18,000. Va a haber un partido que se va a llevar una cantidad de plata que se va a sumar a la de los donantes, a lo de los donantes conocidos y a los de los desconocidos, libre de que cada candidato a diputado va a ir donde sus cheros y los va a ¿Y ustedes ya basurear. están yendo donde sus amigos o van a poner de su dinero? Buena pregunta. El tema aquí es realmente cuestionar al sistema. Todo este tema de la deuda política, todo este tema de los donantes y la transparencia en dar la información de quiénes te colaboran para hacer tu campaña,
forma parte de todo un sistema que se ha instalado en nuestro país desde hace bastante tiempo. Y ese sistema lo que hace es realmente bloquear una campaña digna, una campaña correcta, una campaña de ideas que verdaderamente llene las expectativas de la gente, y lo que hace es fomentar la corrupción, y lo que hace es mantener a los mismos en sus puestos sin que pueda haber un relevo por personas que traigan nuevas ideas, buenas ideas, un poquito de sanidad, honestidad y transparencia al ejercicio político. Pero hay que cuestionar el sistema, hay que reformar urgentemente la ley electoral, hay que buscar alternativas para que se haga una política decente en nuestro país. Yo definitivamente, y hay que decirlo, no se puede llevar a cabo una campaña sin recursos, eso así es. Ahora bien, ¿por qué andamos por aquí, por allá, tocando, como tú dices, las puertas de los amigos para que nos den un apoyo? Porque sabemos que nos enfrentamos, los partidos pequeños a nivel de representación dentro de la Asamblea Legislativa, nos enfrentamos con una maquinaria política enorme, sobre todo de dos partidos, o de repente por ahí un tercer partido que cuenta con los recursos para poner su foto y poner su eslogan y su canción en todas las partes del país. Este es un llamado, y esta es una forma importante, un medio importante para hacer el llamado a la gente de que hoy escarbe y busque ideas, y busque honestidad, y revise las hojas de vida de los candidatos, que no se deje ir por una canción, que no se deje de ir porque le regalan una piecita de pollo, o le dan $5, o le invitan a quebrar una piñata. Yo creo que eso es bueno, eso es maravilloso. Si te regalan, aceptarlo porque lo necesitas seguramente. Pero ahora la gente debe de buscar entre los candidatos ideas y honestidad. Escuchar, no oír. Escuchar, no oír, claro. Que no es lo mismo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Don Héctor Mengíbar, don Félix Betancur, candidatos del PDC, candidatos a diputados por el PDC. Señores, sus propuestas, sus temas, ¿qué quieren llegar a hacer a la Asamblea? ¿Con qué se están vendiendo al votante? ¿Con qué ideas? Yo creo que lo primero es ofrecer una manera distinta, absolutamente distinta de hacer las cosas, de hacerlas de cara a la gente. Yo creo que si algo nos ha caracterizado ha sido que, por la gracia de Dios, estamos tratando de decir las cosas como las pensamos y no maquillándolas. Hay que retirar, para empezar, hay que retirar ese imperio de hipocresía. Usted peca de honesto, vea. La verdad es que sí, de trompudo, sí, más que de honesto, ya me lo dijeron varias veces. Está bueno. Pero la verdad, bueno. La verdad es nos han sometido a una sociedad de hipocresía tan grande, sobre todo la clase política, que cuando uno dice lo que piensa como lo piensa, le dicen que es grosero. Pero eso es parte de un hombre y una mujer light que se ha fabricado en estas últimas épocas. El objetivo único de la política es lograr la convivencia entre grupos que de otra manera no podrían vivir juntos. La representación de cada uno debe ser digna. Antes de hablar de propuestas legislativas, antes de cualquier cosa, hay que establecer esa relación con el ciudadano de qué es lo que quiero llegar a hacer. Yo lo que quiero llegar a hacer es a hacer política desde una perspectiva cristiana, buscar el bien común de todos, porque la política en El Salvador ya hizo ricos a unos y a otros, y bien ricos, viajes y todo. ¿Hasta dónde con una visión cristiana se puede entender con una visión moralista? Yo no creo que sea moralista. Me declaro conservador. Y tan conservador soy que parte de mi código de conducta tiene como 2000 años. Ahí por ahí dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso es bueno. Si yo amo y a mi prójimo, en primer lugar no voy a llegar a robarme lo que no tiene el prójimo. No puedo estar hablando de incrementos al IVA cuando estoy viendo 45, 50 mil plazas que puedo eliminar, y cuando un gobierno incapaz y corrupto, en lugar de recortar los gastos de casa presidencial, recorta los gastos de educación, seguridad y salud, creo que como ciudadanos tenemos que empezar a poner cara de vivos y a darle vuelta a esta vaina, porque el día de mañana los muertos pueden ser nuestros hijos, Dios no quiera, pero hemos caído en un estado de indolencia. Porque muchos han quedado sorprendidos por el discurso jacobino de un montón de gente que se la pica y anda
de Robespierre, de Antoni Marat, queriendo convencer al pueblo de que ha llegado la liberación, es paja. Debemos entender que solo el trabajo juntos, ciudadanos con los que estamos tomando el riesgo de meternos en esta olla de estiércol, es lo que va a permitir que El Salvador empiece a salir adelante. ¿Va por la misma línea o hay algo que distinga a don Félix Betancur en su plataforma legislativa? Ahorita, como te explicaba, estamos en un trabajo territorial que mucho tiene que ver con percibir muchas realidades y con escuchar a la gente, porque de otra manera una buena plataforma no se va a construir. Sí, definitivamente, yo creo que nuestras ideas, nuestros principios, nuestros valores se van a plasmar en cualquier trabajo que hagamos en la Asamblea Legislativa. Mira que viene un periodo legislativo bien complicado, porque a los 2 meses de estar sentados los diputados tienen que estar trabajando en la elección de una nueva sala de lo constitucional, a los meses elegir un nuevo fiscal, hay una cantidad de negociaciones normales y lógicas que se dan en cualquier congreso, en cualquier parlamento, que va a haber que realizarlas en función de beneficio común de todo el país. Hay que construir legislación, revisar la que tenemos para ver si derogamos, reformamos o generar nuevos textos de ley, que por ahí hay varios que andan, algunos que se han propuesto desde la democracia cristiana, otros que yo he tenido contacto con algunos sectores que me han dicho, mira, hay que impulsar esta y esta legislación. Pues todo eso hay que hacerlo. Pero yo reitero, todo parte de la base de 2 situaciones que hay que combatir y ahí empezar a construir todo el trabajo legislativo, que es la corrupción, tomar medidas eficientes, que algunas tienen que ver con temas legislativos, para combatir la corrupción, y otro, tener la capacidad y tener la voluntad para luchar contra la polarización, ser verdaderamente un elemento de conciliación y de entendimiento. Y eso se logra si se ha tenido la capacidad y se ha trabajado anteriormente en esto y nos hemos preparado para ir a la Asamblea Legislativa, aunque nunca hemos sido políticos, e incidir justamente en esos temas. De ahí construís toda una plataforma con puntos específicos que básicamente van a rondar temas de empleo, temas económicos, temas de medio ambiente, temas de familia y por supuesto temas de educación. Todo eso son como los puntos macros de una plataforma que vamos a presentar, en donde van a haber temas muy específicos de incentivos, de educación dual, en fin, de reforestación, cualquier clase de temas que van a ayudar directamente a los salvadoreños a mejorar su calidad de vida. Los dos son empresarios. El país tiene una crisis fiscal bien grande. Se aprobó la reforma de pensiones, pero según analistas, calificadoras de riesgos, gane quien gane, el próximo 2019, El Salvador tiene que hacer una reforma integral, una reforma fiscal integral. Y se plantea la posibilidad de subir IVA o de aplicar nuevos impuestos. Ya tenemos 22 nuevos. ¿Cómo ven ese tema? Mira, yo creo que aquí llegamos ya a un punto en donde casi que no hay que hacer una reforma fiscal o casi que hay que hacer una revolución fiscal, porque ¿Cómo sería eso? me refiero a que el gobierno y la legislatura que enfrenta estos temas va a tener que actuar sin ser populista, va a tener que actuar, pues mira, yo te digo que hay que jugársela por el país, porque el país ya no puede seguir por temas políticos, electorales, populismos, manteniendo el orden de circunstancias actuales. Una profunda reforma de pensiones que va a acarrear una serie de medidas que no van a ser bien vistas por una parte de la población, va a tener que darse. ¿Cómo vio la reforma? Que ¿Cómo sintió usted la reforma? Mira, la reforma actual, en la que por cierto vale la pena decir que tuvo un importante papel ese único diputado de la democracia cristiana, lo cual ha sido reconocido por todos los sectores, para que veas cómo un diputado sí incide. La reforma no viene a solventar el problema de fondo de las pensiones en nuestro país. Es un problema que tuvo que haberse enfrentado hace 10 años y que no se hizo. Yo recuerdo muy bien una reunión que tuve con el secretario técnico de la presidencia de allá por el año 2006. Fuimos un grupo de empresarios del sector asegurador a hablar con él y él cabalmente nos decía que si en aquel momento no se empezaban a introducir reformas y correctivos al tema previsional, hacia el año 2016-2017, esto va a ser una bomba que va a explotar. Nos lo dijo el secretario técnico y ahorita tenemos una papa caliente en la mano, que lo que se ha hecho ahorita es corregir algunos temas de orden financiero, de orden estructural dentro del tema previsional,
para salvar el momento, sobre todo el momento que estaba pasando el gobierno, para hacer frente a las obligaciones que tiene con este grupo de salvadoreños. Entonces, no hemos hecho más. O sea, hay muchas leyes, y te voy a hablar, por ejemplo, una ley con la que yo me involucro mucho, que es el Código de Comercio. El Código de Comercio en los últimos 10 años ha tenido una serie de reformas, pero que han sido reformas muy puntuales para solventar temas de coyuntura. Pero una profunda reforma, nuestro Código de Comercio de 1970 no la ha tenido. Y a esta altura las figuras mercantiles ameritan una transformación total. Entonces, ese tipo de cosas pasa lo mismo con las pensiones. Las pensiones vamos a tener que llegar en un momento dado, que es más pronto que tarde, a hacer una profunda reforma previsional. Igualmente hay que revisar el tema fiscal como tal, de una manera seria. El tema de la informalidad, que no está pagando impuestos, el tema de la evasión, de la elusión, eso debe de combatirse, debe de abordarse seriamente en materia fiscal. Una revolución fiscal, me encantó ese término. Es que grave el problema. Es que el tamaño del problema es tan... creo que cuesta bastante entenderlo, pero hay temas bien puntuales, como lo que decía Raúl. ¿Por qué no se solucionan estos problemas? Porque siempre se abordan desde el punto de vista político y no técnico. ¿Por qué no meto en el sistema formal de economía a los comerciantes, a la economía informal? Porque me va a costar votos. Entonces prefiero socar más a los que ya están pagando, a esa clase media ya casi inexistente, a los que pagamos 3 veces la salud pública, porque nos descuentan para el Rosales, en el IVA. Perdón, en el IVA, con el IVA pagamos el Rosales, con el descuento del seguro pasamos el seguro, pero no podemos ir a pasar consulta ahí porque no sirve. Entonces terminamos llevándolos al médico privado, a nuestros hijos, a nuestras familias. 3 veces pagamos eso. En la educación pagamos al menos 2 veces. Y tan mala que está. La educación pública la pagamos con los impuestos, pero tenemos que pagarle a nuestros hijos universidades o colegios privados. La seguridad, ¿cuántas veces la pagamos los ciudadanos? Primero le pagamos a la PNC, hoy estamos manteniendo al ejército en las calles, pero le tenemos que pagar también a una agencia de seguridad privada en el negocio y en la colonia. Y encima de todo eso es muy probable que en algún momento tengamos que pagar alguna extorsión. Entonces, si no se necesita ser un genio para entender que esa revolución, y que a mí también me ha gustado ese término, esa revolución pasa porque volvamos consecuentes a todos los ciudadanos. La democracia cristiana tiene una virtud, no es ni de izquierda, no es ni de derecha, marca un espacio bastante amplio para las opciones. Entonces, en el lado de la derecha, en lo que algunos promulgan o promueven un liberalismo absoluto, bastante egoísta, nosotros hablamos de solidaridad. No se puede perder y dejar de entender que nuestros impuestos van a servir para ayudarle a algunas personas que definitivamente de otra manera no pueden acceder a ciertos servicios. Vamos a ir a la última pausa comercial. Ya regresamos. Continuamos en República. Don Héctor, yo sé que es un tema que a usted le gusta. Aquí hay un comentario de una televidente, fría y diamante, y distante se llama. En Twitter pregunta, ¿qué medidas concretas propone para disminuir el número de niñas embarazadas? Perfecto. Es un tema que creo que nos preocupa a todos. Quiero aclarar que tanto mis valores no negociables, el primero de mis valores no negociables y el primer principio doctrinario de la democracia cristiana es la defensa de la vida de todos los seres humanos desde la concepción hasta su fin natural. Habiendo dicho eso, aclaro también que mi posición con respecto al aborto, bajo cualquier excusa, es la misma. No. Así de simple y sencillo. En el tema específico de los embarazos adolescentes, nuestra sociedad debe procurar un verdadero empoderamiento de la mujer, que no es repartir preservativos para que se meta en cualquier cama, es enseñarle a decir no. En el tema de las violaciones debemos combatir al violador. Pero la prevención y uso de anticonceptivos o de preservativos es importante también.
Pues yo no podría hablar directamente del uso de preservativos cuando ni siquiera se ha hablado de la educación en valores. Exacto, pero la educación sexual, ¿desde qué perspectiva? O sea, perdón, pero el sexo lo tenemos bien educado los salvadoreños y no miren el cachimbo de gente que somos. El grave problema que tenemos es el afecto. Es el afecto. Acabamos de tener un caso bastante triste de una niña que se fuga de la casa de sus papás para irse con su novio. El afecto es el que está malo, no es el sexo. En el aspecto, en el mismo sentido, el empoderamiento de la mujer empieza por mantenerla viva. Porque aquí hablamos un montón de paja alrededor de eso, pero las mujeres están siendo asesinadas, se les matan a sus hijos. En segundo lugar, empoderar a la mujer implica darle salud y salud de calidad, pero el dinero que debiera mandarse a los hospitales se empeña para ir a conocer Rusia. Debemos dar educación, pero las escuelas se están cayendo. Y ante todo esto aparecen los iluminados intelectuales progresistas diciendo que la solución es legalizar el aborto. Por Dios santo, hombre, seamos serios. Hablaba hace un momento yo de que es necesario de que el ciudadano esté bien representado. Quien esté a favor del aborto merece estar bien representado y quienes están en contra merecemos estar bien representados. No somos excluyentes. Tenemos que pasar del Salvador que no se pudo a el Salvador que queremos. Ya estos dos proyectos absolutos, insurgente y contrainsurgente, ya tuvieron su chance y no les abundó. Hablando del Salvador que queremos, nos quedan escasos 2 minutos, don Félix. El Salvador también quiere oportunidades. El Salvador tiene jóvenes con nueva visión, que quieren emprender, que quieren ser empresarios como ustedes. Y esas oportunidades, ¿quién se las da? Mira, ese es un tema que forma parte absolutamente de cualquier plataforma digna que se construya para llevar a la Asamblea Legislativa. Es el tema de los jóvenes, jóvenes que se gradúan y que no tienen al graduarse ningún chance de llegar a ningún puesto de trabajo, o los pocos que lo logran en condiciones verdaderamente poco dignas. Los jóvenes, en cuanto a su educación y en cuanto a sus posibilidades de empleo, deben de ser objetivo fundamental de cualquier trabajo legislativo. Pero no solo los jóvenes. Yo me he encontrado con mucha gente con discapacidades que no tiene oportunidades y que hay que darles oportunidad. ¿Cómo vamos a atender también al adulto mayor? Eso es otro tema. Hay un nuevo gobierno en Estados Unidos y sin duda las políticas de este nuevo gobierno van a implicar que muchos salvadoreños regresen al país. ¿Cómo vamos a atender el problema de darle oportunidad a los migrantes salvadoreños que van a regresar a nuestro país? Es un tema muy delicado y para el que tenemos que prepararnos, y por supuesto que hay medidas. Hay temas de incentivos fiscales, hay temas de incentivos que pueden favorecer la inversión. Ya hay una ley que estoy yo personalmente construyendo de incentivos para apoyar la inversión local y extranjera. Yo creo que todo eso debe de hacerse, pero sobre todo tienen que estar muy de la mano el órgano legislativo construyendo esos marcos legales y el órgano ejecutivo. Cuando escuchamos a un órgano ejecutivo que todos los sábados despilfarra en contra de la iniciativa privada, despilfarra en contra de los Estados Unidos, eso no nos está colaborando en construir un país de oportunidades, un país en que se venga a invertir para producir, crecer y desarrollarnos. No estamos haciendo la tarea correcta a la fecha. No la están haciendo los políticos, ni en la Asamblea Legislativa, ni en el órgano ejecutivo. Y eso es precisamente lo que hay que cambiar, porque ese montón de jóvenes que nos están viendo, los adultos mayores que nos están viendo, los adultos en edad productiva que nos están viendo, las personas con discapacidad que nos están viendo, están esperando, toc, toc, ¿qué oportunidad me vas a dar? Porque el país no las está construyendo. Un país como el nuestro, hoy más que nunca urge cambiar el chip y buscar una nueva visión de país que lo tenemos que lograr todos. Y la misión de los demócratas y de los cristianos, si llegamos a tener oportunidad de servir en la Asamblea, es ser concertadores, conciliadores y buscar ese plan de país que nos ayude a salir de la crisis en que estamos viviendo. Don Héctor, don Félix, lamentablemente en televisión se acaba el tiempo. Qué placer escucharlos. Gracias. Les deseo mucha suerte. Gracias. Canal 33 a su disposición en otras plataformas para seguir compartiendo ideas. Les deseo un feliz fin de semana y suerte en su trabajo territorial. Muchas gracias. Gracias. A ustedes muchísimas gracias. Paso al set de Teleprensa con Mayela y con Rafa. Buenos días.